La noche cayó sobre la sabana como un presagio. Las nubes se desgarraban con relámpagos y el rugido del cielo parecía competir con los rugidos de los leones. Bajo ese caos, entre truenos y viento, una leona daba a luz en el corazón de la manada. No era un nacimiento cualquiera. Mientras los cachorros lloraban, uno de ellos parecía distinto. Sus ojos, aún cerrados, emanaban un silencio inquietante. No lloró, no buscó el calor de la madre con la misma desesperación. Ese cachorro era Darek. Los leones no entienden de maldiciones como los humanos, pero la naturaleza sí deja marcas. Darek nació en medio de una tormenta que mató presas, arrancó árboles y dispersó a la manada durante horas. Desde el inicio, su vida estuvo marcada por la violencia. El padre de Darek, un león imponente de melena oscura, observaba desde la distancia. Había defendido su reino durante más de una década, enfrentado hienas y rivales innumerables. Aquel nuevo hijo debía ser una promesa. Los años pasaron rápido y Darek creció como una sombra al lado de su padre. Aprendió a cazar búfalos, a patrullar los límites, a rugir tan fuerte que las hienas se alejaban. Pero cada vez que el padre triunfaba, algo en los ojos de Darek brillaba con impaciencia. El destino no había revelado aún la magnitud de la tormenta que ese cachorro traería. Darek no era solo un hijo, era la chispa de un futuro conflicto que haría temblar a la sabana. Antes de continuar con esta historia de traición y rugidos, te invito a suscribirte al canal. Eso nos ayuda a crecer y permite que más personas puedan conocer estas leyendas de la sabana. Y dime en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este rugido convertido en historia? Darek creció más rápido que sus hermanos, como si la sabana lo hubiera marcado para un destino distinto. Su cuerpo se fortalecía con cada día, su melena oscura se expandía como una amenaza silenciosa, y en sus ojos brillaba una intensidad que inquietaba a todos. No era un joven que buscara juego o compañía. Cada movimiento suyo tenía la crudeza de un guerrero en formación. El padre lo observaba desde lejos, intentando moldear aquel carácter indomable con rugidos y zarpazos. Cuando Darek rompía la disciplina de la manada, él lo corregía con violencia, imponiendo respeto, pero el hijo no respondía con sumisión. Gruñía bajo, sostenía la mirada y se erguía de nuevo, como si cada castigo fuera un escalón hacia la confrontación inevitable. En las cacerías, Darek demostraba una ferocidad que lo hacía indispensable. Se lanzaba primero contra los búfalos, arriesgaba la piel en emboscadas y nunca retrocedía hasta que la presa caía. Ese ímpetu le daba prestigio, pero también miedo. Las hembras lo admiraban por su coraje, mientras sus hermanos lo seguían con recelo, sabiendo que detrás de esa fuerza había una ambición peligrosa. Lo más inquietante no eran sus rugidos ni sus colmillos, sino la manera en que miraba a su padre. No era una mirada de respeto, sino de juicio. Como un cazador que mide a su presa, Darek analizaba cada movimiento, cada debilidad, cada respiración del viejo rey. El padre, aunque aún poderoso, comprendía en silencio que el enemigo más cercano no venía de fuera, sino de su propia sangre. Una tarde, en los límites del territorio, Darek rompió la formación persiguiendo a unas cebras. Su padre lo alcanzó con un zarpazo brutal que lo lanzó al suelo. La manada contuvo el aire en un silencio denso. Darek se levantó, la boca ensangrentada, y en lugar de retroceder, dio un paso hacia adelante. Fue solo un instante, pero bastó para que todos comprendieran que el desafío había comenzado. Desde entonces, Darek rugía más fuerte y más lejos. Sus rugidos ya no eran llamados de caza ni advertencias para hienas, sino declaraciones de poder que atravesaban la sabana. Con cada eco anunciaba al mundo que no era un hijo cualquiera, era un rey en espera, ansioso por reclamar lo que consideraba suyo. Los choques con su padre se hicieron más frecuentes.
No llegaban a la sangre, pero cada enfrentamiento dejaba cicatrices invisibles en la manada. Los leones jóvenes miraban con temor esa tensión, mientras las hembras se mantenían apartadas, conscientes de que la tormenta estaba cada vez más cerca. El viejo rey, a pesar de su experiencia y sus victorias, empezó a cargar con un peso silencioso. Sabía que su trono no caería por hienas ni rivales externos, sino por el rugido de su propio hijo. En Darek, la naturaleza había creado no a un heredero, sino a un retador. Así, la sabana comenzó a dividirse entre dos rugidos, el del padre, símbolo de un reinado aún en pie, y el del hijo, presagio de una traición que haría temblar el corazón mismo de África. La juventud de Darek se convirtió en una amenaza latente. Ya no era un cachorro prometedor ni un joven rebelde. Era un macho en pleno poder, con colmillos afilados y músculos forjados en la caza. La manada comenzaba a percibir su presencia como algo más que fuerza. Lo sentían como una sombra que crecía a espaldas del rey. El padre, aún sólido y experimentado, mantenía el dominio de su territorio. Su rugido seguía marcando los límites, y su sola aparición bastaba para disuadir a las hienas y coaliciones rivales. Pero dentro de su propio reino, la figura de Darek ya no se inclinaba. Cada vez que el padre reclamaba obediencia, el hijo respondía con silencio desafiante, como si ambos supieran que el respeto estaba a punto de quebrarse. En las noches de luna llena, la tensión se hacía insoportable. La manada se reunía en silencio, pero en lugar de un rugido unificado, dos voces estremecían la sabana. Primero rugía el padre, profundo y dominante. Luego, como un eco de guerra, rugía Darek, fuerte, joven, dispuesto a retumbar más lejos. La tierra se llenaba de ecos enfrentados, como si la sabana misma no supiera a quién debía obedecer. Los enfrentamientos físicos comenzaron a suceder. No eran combates mortales aún, pero los zarpazos dejaban marcas y los choques sacudían a toda la manada. Las hembras observaban con cautela, conscientes de que un día esos choques dejarían de ser advertencias y se transformarían en una batalla decisiva. Darek, cada vez más audaz, empezaba a tomar decisiones sin consultar al padre. Lideraba cacerías por su cuenta, desviaba a los jóvenes hacia su influencia y reclamaba espacios de sombra y agua como propios. Lo que antes era un grupo unido bajo el rugido del rey, se fragmentaba lentamente bajo la ambición del hijo. El padre intentaba contenerlo con violencia medida, recordándole que aún no era dueño de nada. Pero cada rugido, cada golpe, cada castigo parecía alimentar más el fuego de Darek, como si su esencia estuviera hecha de conflicto, no de obediencia. La manada se encontraba dividida. Algunos jóvenes veían en Darek la fuerza del futuro, otros temían su carácter despiadado. Mientras tanto, las hembras se mantenían cerca de los cachorros, sabiendo que cuando la tormenta estallara, la sangre no se detendría en los machos. El aire en la sabana se volvió más denso, como si cada amanecer trajera consigo la pregunta de cuándo llegaría la traición. No era cuestión de si ocurriría, sino de cuándo Darek levantaría las garras contra aquel que le dio la vida. La sombra del hijo ya no era solo un rumor. Era un rugido propio, un desafío abierto que partía la sabana en dos, el reinado del padre aún firme y la ambición del hijo que reclamaba lo imposible. La tensión entre padre e hijo alcanzó un punto de quiebre cuando la sequía azotó el territorio. El agua era escasa, las presas se volvían esquivas y la manada debía luchar cada día para sobrevivir. En ese escenario de hambre y sed, Darek vio su oportunidad de debilitar la figura del viejo rey. Durante una cacería de búfalos, el padre lideró el ataque como siempre, confiando en su experiencia. Pero Darek, en lugar de seguir la estrategia, desvió a los más jóvenes hacia otra dirección, arruinando la emboscada. El búfalo se defendió con furia y el padre terminó herido en el costado por una cornada. No fue casualidad.
Darek había planeado aquel movimiento sabiendo que pondría en riesgo a su propio progenitor. La manada quedó conmocionada. El padre rugió de dolor, tambaleante pero aún de pie, mientras Darek observaba con calma, casi con satisfacción. No se acercó a ayudarlo. No mostró compasión. Sus ojos oscuros solo reflejaban la certeza de que la sangre había marcado la primera grieta en la corona. Las hembras se mantuvieron en silencio, arrastrando a los cachorros lejos de la tensión. Los jóvenes machos, divididos, no sabían a quién seguir: al padre herido que todavía imponía respeto, o al hijo ambicioso que parecía hecho de fuego. El aire se llenó de desconfianza, y cada mirada hacia Darek era un reconocimiento de que el equilibrio se estaba rompiendo. En las noches que siguieron, el padre rugía desde lo alto de una roca, intentando reafirmar su dominio. Pero Darek rugía inmediatamente después, su voz más joven, más fuerte, como un eco insolente que convertía la autoridad en duda. Era como si dos reyes gobernaran al mismo tiempo, y la sabana no pudiera obedecer a ambos. El conflicto dejó de ser un secreto. Otros depredadores lo notaban. Las hienas se acercaban más a menudo, atraídas por el olor de la división. Incluso los rivales externos merodeaban, conscientes de que un reino dividido era un reino vulnerable. La traición de Darek no había matado al padre todavía, pero lo había herido en el corazón de su autoridad. La tormenta estaba en marcha. Darek había probado la fragilidad del rey y ahora no había marcha atrás. Cada día que pasaba, su ambición crecía y su sombra se proyectaba más grande que la del propio padre. La manada esperaba, temerosa, el día en que los rugidos ya no fueran advertencias, sino el preludio de un combate a muerte. Y cuando ese día llegara, la sabana entera sería testigo de un rugido que partiría la historia en dos. Antes de seguir con esta historia sangrienta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Eso nos ayuda a crecer y permite que más personas descubran estas leyendas de la sabana. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo esta batalla entre padre e hijo? Las heridas del padre no cerraron tan rápido como lo esperaba la manada. Aunque aún podía rugir con fuerza y caminar erguido, ya no era el mismo. El zarpazo del tiempo y la cornada del búfalo lo habían debilitado. Fue en ese vacío donde Darek empezó a tejer su propia red de poder. No necesitó palabras, su presencia lo decía todo. Caminaba entre los jóvenes con una seguridad feroz, mostrando sus cicatrices como trofeos y su melena oscura como una corona anticipada. Algunos lo seguían por miedo, otros por instinto, pero todos entendían que su sombra crecía mientras la del padre se desvanecía. Las hembras, siempre prudentes, comenzaron a mirar con desconfianza. No porque dudaran de su fuerza, sino porque percibían en Darek una ambición peligrosa que ponía en riesgo la estabilidad de la manada. Aún así, no podían negarle la eficacia. Con él al frente, las cacerías tenían éxito y los cachorros no pasaban hambre. El padre lo sabía. Desde lo alto de una colina observaba cómo su hijo se movía entre los demás, como un general que recluta soldados antes de una guerra. Rugía para recordar su dominio, pero cada rugido era contestado de inmediato por Darek, y los ecos de ambos se mezclaban como cuchillos en el viento. El ambiente se volvió insoportable. En cada descanso, los hermanos de Darek se mantenían a su lado, mientras el rey quedaba aislado, rodeado solo por las leonas más viejas que aún recordaban sus victorias pasadas. Era como si la manada hubiera comenzado a dividirse en dos bandos invisibles. Las hienas lo notaban también. Se acercaban más, atraídas por el caos, como buitres esperando el momento en que el reinado se partiera en dos. Darek, en lugar de ahuyentarlas, las observaba con calma, como si incluso en ellas viera un reflejo de su propia ambición, oportunistas que esperan el instante perfecto para atacar.
Una noche, Darek tomó la delantera y condujo a los jóvenes en una cacería sin esperar la orden del padre. Fue un acto abierto de desafío. Trajeron de regreso una presa enorme, y mientras la manada devoraba la carne fresca, Darek se erguía sobre la sangre como un rey no coronado. El padre apareció, herido en su orgullo y en su cuerpo, y rugió con furia. Pero el silencio que siguió fue más brutal que cualquier batalla. La mayoría de la manada no se movió para apoyarlo. Esa fue la primera victoria real de Darek, no en combate, sino en el corazón de quienes habían jurado obedecer al rey. La traición ya no era un secreto. La sabana entera lo sentía. Darek no era un cachorro maldito, era un rey en gestación, dispuesto a destruir a su propio padre para nacer en el rugido de la sangre. Y antes de seguir con esta historia, te invito a suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas leyendas salvajes, ya que más personas descubran el destino de Darek. La sabana entera parecía contener el aliento cuando los rugidos comenzaron a romper la madrugada. No eran llamados de caza ni advertencias contra intrusos, eran rugidos de guerra. El padre, con su melena oscura y cicatrices que narraban décadas de dominio, había decidido enfrentar a su propio hijo. Y Darek, joven, fuerte y ambicioso, no titubeó en responder. El encuentro ocurrió en una explanada abierta, bajo un cielo gris que parecía presagiar sangre. La manada formó un círculo silencioso, testigos obligados de lo que sabían era inevitable. El padre avanzó primero, con pasos pesados pero firmes, cada músculo tensado en desafío. Darek lo esperaba con la cola erguida y los colmillos descubiertos, como un príncipe cansado de esperar su corona. El primer choque fue como un trueno. Sus cuerpos se estrellaron con un estruendo seco, levantando polvo que cubrió los ojos de los cachorros escondidos detrás de las hembras. El padre lanzó un zarpazo poderoso que abrió una herida en el rostro de Darek, pero el joven no retrocedió. Se abalanzó sobre él con la furia de la juventud, mordiendo su melena, intentando derribarlo contra la tierra reseca. Durante minutos interminables, los dos rugieron, se desgarraron y chocaron como dos tormentas que se niegan a ceder. El padre, aunque herido, demostró que la experiencia pesa tanto como la fuerza. Usó su cuerpo con inteligencia, esquivó embestidas y derribó a Darek más de una vez, obligándolo a sentir que aún no era invencible. Pero Darek tenía algo que su padre había perdido: resistencia infinita. Una y otra vez se levantaba, ignorando la sangre que corría por su hocico. Sus colmillos se clavaron en el hombro del rey, y el rugido de dolor del viejo se extendió por toda la llanura, sacudiendo hasta a los chacales que observaban a lo lejos. El combate no terminó en muerte. Las hembras intervinieron, interponiéndose con rugidos desgarradores que obligaron a los dos a separarse. El padre, jadeante y ensangrentado, se retiró hacia la sombra de un árbol. Darek permaneció erguido, el pecho hinchado, su melena alborotada por el polvo, como un guerrero que sabía que había rozado la victoria. El silencio que siguió fue aún más brutal que los rugidos. La manada no sabía a quién obedecer. Habían visto al viejo rey resistir con valentía, pero también habían presenciado al hijo maldito mantenerse en pie cuando otros habrían caído. Era evidente. La batalla final no había ocurrido todavía, pero el destino ya estaba escrito en las heridas de ambos. La sabana, con su instinto ancestral, entendía que aquel primer choque no había decidido nada. Solo había abierto la puerta a una guerra inevitable, una guerra donde padre e hijo no podrían salir vivos los dos. Después del primer combate, nada volvió a ser igual en la manada. El padre se movía con lentitud, cargando las heridas que Darek le había dejado marcadas en la piel y en el espíritu. Rugía todavía, pero sus rugidos ya no tenían la misma profundidad. Sonaban huecos, lejanos, como un eco del pasado. Darek, en cambio, parecía crecer con cada día.
Sus músculos se endurecían, su melena se volvía más densa y sus rugidos alcanzaban kilómetros en la sabana. No era solo fuerza, era presencia. Cada movimiento suyo imponía respeto, cada mirada sembraba temor. La manada empezaba a comprender que su destino estaba dividido entre dos reyes, pero uno de ellos se consumía lentamente. El hijo maldito no necesitaba precipitarse. Aprendió a esperar, a desgastar la figura de su padre sin tener que alzarse todavía. Lideraba las cacerías, guiaba a los jóvenes, mantenía el territorio como si ya le perteneciera. Cada victoria sin el padre era un ladrillo más en la tumba del viejo monarca. Las hienas acechaban, conscientes del conflicto. A veces se acercaban de noche, sus risas resonando cerca del campamento. Darek no las ahuyentaba con el fervor de antes, las observaba en silencio, como si entendiera que hasta los carroñeros sabían que el tiempo del rey estaba llegando a su fin. El padre lo notaba. Desde lo alto de una roca miraba a su hijo caminar entre la manada como un usurpador paciente. Ya no podía enfrentarlo con la misma violencia. Su cuerpo no resistiría otro choque de esa magnitud. Su reinado se sostenía únicamente en la memoria de lo que había sido, no en la fuerza que aún tenía. Una noche, bajo la luna roja de la sequía, Darek reunió a los jóvenes a su alrededor. Nadie habló, pero todos entendieron. El círculo de silencio era un pacto invisible, una declaración de lealtad hacia el hijo y no hacia el padre. Era la traición hecha carne, respirando entre rugidos contenidos. Las hembras se mantuvieron apartadas, inquietas. Sabían que la caída del rey significaba caos, sangre y riesgo para los cachorros, pero también sabían que no podían detener lo que estaba por suceder. La naturaleza no obedece a la prudencia, sino a la ley brutal de la fuerza. En los días siguientes, Darek comenzó a marcar los límites del territorio con su olor, superponiéndolo al de su padre. Era el gesto más claro de todos. Ya no pedía el trono, lo estaba arrebatando. Los arbustos, las rocas y los senderos olían a un nuevo rey, aunque el viejo aún respirara. La traición ya no era una sospecha, era una tormenta cargada de electricidad, flotando en el aire. Cada rugido, cada mirada, cada paso de Darek anunciaba lo inevitable. El final del padre se acercaba, y cuando ocurriera, la sabana entera temblaría bajo el rugido del hijo maldito. El amanecer llegó teñido de rojo, como si el cielo mismo hubiera presagiado la sangre que correría ese día. La manada despertó en un silencio extraño. Un silencio que no pertenecía a la calma, sino a la tensión. El viejo rey salió de las sombras de un árbol, con la melena alborotada y las cicatrices abiertas. Darek lo esperaba en la llanura, erguido, joven y desafiante. Los dos leones se miraron largo rato, como si el aire entre ellos ardiera. No hubo rugidos de advertencia esta vez. No hubo gestos de intimidación. Era la certeza absoluta de que uno debía morir para que el otro reinara. El círculo de la manada se cerró en torno a ellos, testigos impotentes del destino que se forjaba frente a sus ojos. El choque fue brutal. Los cuerpos se estrellaron con la violencia de dos tormentas que colisionan, levantando polvo que cegó la vista de los cachorros. El padre, aunque viejo, descargó su experiencia en cada zarpazo. Golpeaba con precisión, buscando las partes más vulnerables de Darek. Pero el hijo respondía con la energía inagotable de la juventud. Sus garras desgarraban, sus colmillos buscaban el cuello del rey. Durante minutos interminables, la tierra se sacudió bajo sus embestidas. La sangre comenzó a manchar la hierba seca. Los rugidos se mezclaban con gruñidos que parecían surgir de lo más profundo de la tierra. Era un combate ancestral, más viejo que cualquier linaje, el hijo contra el padre, el heredero contra el monarca. El padre logró derribar a Darek una vez, aplastándolo contra el suelo con todo el peso de su cuerpo. Su melena temblaba, sus colmillos se hundieron cerca del cuello del hijo, pero Darek no cedió.
Con un rugido desgarrador, giró con la fuerza de la desesperación y clavó sus garras en el costado del rey, arrancando un grito de dolor que hizo retroceder a las hienas que observaban a lo lejos. El combate siguió, cada vez más lento, cada vez más sangriento. El padre jadeaba, su cuerpo cansado ya no respondía con la misma furia. Darek, aunque herido, se mantenía en pie, impulsado por la ambición que lo había consumido desde su nacimiento. El círculo se cerraba aún más, y los ojos de toda la manada reflejaban el mismo pensamiento. La corona estaba a punto de cambiar de dueño. En un último esfuerzo, el viejo rey se lanzó contra su hijo, como si quisiera demostrar que la experiencia podía vencer a la juventud. Pero Darek lo recibió con una mordida mortal en el cuello, hundiendo sus colmillos hasta apagar el rugido de quien le dio la vida. El silencio posterior fue más aterrador que la batalla. El cuerpo del padre cayó lentamente sobre la tierra, y Darek permaneció erguido, jadeante, con la melena ensangrentada y los ojos encendidos. Su rugido, al elevarse sobre la sabana, no fue de celebración, sino de dominio absoluto. Un rugido que declaraba que el hijo maldito había cumplido su destino. La sabana escuchó, y durante un instante pareció inclinarse ante él. Pero bajo ese rugido triunfal también había una sombra. El precio de haber traicionado la sangre, el precio de haber reclamado el trono con colmillos y cicatrices. Darek era rey, pero no un rey común. Era el hijo que mató al padre, y esa marca lo seguiría hasta el final de sus días. La sabana no olvidó aquel rugido. En la memoria de los elefantes, en el eco de las hienas y en las historias que flotan con el viento, quedó grabada la noche en que un hijo levantó sus garras contra su propio padre. Darek no fue recordado como un rey justo ni como un líder sabio. Fue recordado como un maldito, como un monstruo nacido de la tormenta. Su reinado se extendió sobre un territorio vasto, pero nunca sobre corazones leales. La manada lo siguió por instinto, no por respeto. Cada rugido suyo era obedecido, pero también temido. Los jóvenes lo miraban con admiración forzada. Las hembras lo vigilaban con distancia y hasta los carroñeros parecían evitar su sombra. Darek cazó, venció y defendió su reino con una ferocidad incomparable. Ninguna coalición se atrevió a retarlo en vida porque todos sabían que aquel que mató a su padre jamás tendría límites. Sin embargo, esa fuerza absoluta se convirtió en un aislamiento brutal. Era un rey rodeado de silencio, un monarca al que nadie amaba, un rugido que retumbaba sin eco. La leyenda lo convirtió en advertencia. Los viejos leones, al mirar a sus cachorros, contaban la historia de Darek para enseñarles que la ambición puede devorar incluso a la sangre. Los rugidos del padre aún parecían flotar en las noches de tormenta, como si la sabana se negara a aceptar que había sido derrotado por su propio hijo. Con los años, Darek acumuló victorias y cicatrices, pero también soledad. La traición había sellado su destino. Podía ser temido, pero jamás venerado. Y en la sabana, donde los rugidos se transforman en mitos, esa diferencia lo condenó a ser un fantasma viviente. Dicen que, incluso después de su muerte, algunos aseguran escuchar su rugido mezclado con el del padre, como si ambos siguieran peleando en el viento, uno defendiendo su reinado y el otro reclamando eternamente el trono que arrebató con sangre. La historia de Darek se convirtió en un espejo oscuro. No habla solo de fuerza, sino del precio de la traición, de la marca imposible de borrar, que deja un hijo que mata a su propio padre. Es la prueba de que la sabana no premia la ambición sin límites, simplemente la transforma en mito. Hoy, cuando el sol se hunde en el horizonte y las sombras se alargan sobre la hierba alta, algunos dicen que el espíritu del hijo maldito sigue patrullando los llanos, no como un rey glorioso, sino como una advertencia. La grandeza conquistada con sangre siempre está condenada a la soledad.
Y antes de cerrar esta historia, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like. Eso nos ayuda a crecer y a que más personas descubran estas leyendas salvajes. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que Darek fue un verdadero rey o solo una maldición disfrazada de fuerza?